Hola, buenos días mis seguidores del canal Multiplicar. El día de hoy vamos siempre en el marco de la andragogía, en el capítulo 1 de mis clases online sobre el tema. Vamos a continuar con los principios de la andragogía. En el vídeo anterior hemos aclarado, ¿verdad?, los temas específicos y generalidades de la andragogía, en el por qué es importante que el docente aprenda andragogía y tener claros varios conceptos y definiciones. Entonces, vamos a partir de un recordatorio y utilizando a Google como una herramienta didáctica para impartir una clase online, ¿no? Estábamos nosotros en los principios básicos de la andragogía, ¿verdad? Andragogía. Vale. Y nos quedamos en ese tema, donde nos decía principalmente que son 3. Y habíamos hablado de la participación, donde comentábamos que la participación, vista desde el punto de vista andragógico, nos habla sobre cómo el adulto participa de su educación, ¿verdad? Activamente. Participa de forma casi que autodidacta, ¿verdad? En un adulto, la andragogía solo necesita introducir la información, introducir el conocimiento, ¿verdad? Y él, en su tiempo, en su horario, va a estudiar el tema que en ese instante se esté enseñando al adulto por medio de métodos andragógicos. Entonces, la participación aquí del adulto es fundamental, porque es él quien va a buscar la información, el que va a estar interesado en participar de su educación, utilizando diferentes medios en los horarios que él vaya a establecer, ¿verdad? Por las tardes, por las mañanas, por las noches, todo depende a qué hora él va al trabajo, a qué horas él atiende a los hijos, a qué horas el adulto tiene que pensar en planificar ciertas situaciones de su vida diaria, ¿vale? A eso se refiere la participación activa del adulto en su educación, donde el porcentaje del facilitador, el docente, el profesor, es mínimo, ¿verdad? Porque únicamente va a dar las directrices de lo que tiene que aprender y estudiar para ser evaluado. Entonces hablábamos de la participación como parte muy fundamental de la andragogía en el adulto, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos en el primer vídeo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la horizontalidad, que es el otro principio de la andragogía. Entonces, ¿a qué se refiere la andragogía con la horizontalidad, verdad? Horizontalidad de la andragogía. Eso tiene que ver mucho con el cuánto el facilitador o docente tiene que ejercer la autoridad, la dirección en su educando. Normalmente es horizontal, ¿verdad? Es a manera de diálogo de tú a tú, porque el adulto ya tiene desarrollado un cociente emocional que le permite conversar con su docente, ¿verdad? Que le permite estar al igual en ciertas situaciones, ¿verdad? Por lo tanto es horizontal, pero ¿a qué se refiere la andragogía en sí? Que el principio, ya lo tenemos aquí, de la horizontalidad andragógica se refiere fundamentalmente al hecho de ser tanto el facilitador como el participante, iguales en condiciones, ambos la adultez y la experiencia, pero con diferencias en cuanto a los niveles de desarrollo de la conducta observable, ¿verdad? O sea, el facilitador tiene una conducta observable en el tema que está enseñando mayor, pero en todo lo demás está al igual que el educando, ¿verdad? Porque ya es adulto, porque ya entonces a eso se refiere la andragogía, fundamentalmente en que el facilitador es un participante, al ser iguales, lo subrayo acá, iguales condiciones en poseer ambos la adultez y la experiencia,
de la vida, de las cosas que se hacen, etcétera. Tomando en cuenta que la única diferencia va a ser aquí que el docente pues tiene el conocimiento del tema que está enseñando. Por lo tanto, no es como en los niños, insisto, haciendo un comparativo, en los niños, el niño es niño, realmente necesita demasiada dirección, por eso la pedagogía se basa en la verticalidad, intentando llevarlo a la horizontalidad, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a decir que a eso se refiere, y es más, a eso se refiere el principio de la horizontalidad en la andragogía, ¿verdad? Vamos a retroceder un poco y vamos a hablar un poquito del principio de la flexibilidad, que lo tengo aquí también ya subrayado. ¿Qué quiere decir la andragogía con el principio de la flexibilidad docente-educando? Pues otra vez volvemos, aquí hacemos un pequeño paréntesis y ponemos principio, ¿verdad?, de la horizontalidad en la andragogía. ¿A qué se refiere el principio de la horizontalidad? La horizontalidad en la andragogía, como en todo, porque ya lo hemos dicho, se refiere a cuando el facilitador y el estudiante tienen características cualitativas similares. Bueno, entonces pasamos al siguiente principio, lo tenemos aquí, que es la flexibilidad. La flexibilidad. ¿A qué se refiere el principio de la flexibilidad? ¿Verdad? En el adulto podemos tener aquí muchas respuestas. Por ejemplo, el principio de la flexibilidad que nos ofrece en estas páginas, podríamos seguir indagando qué es la andragogía, horizontalidad. Aquí llegamos a la flexibilidad. Aquí tenemos un concepto muy claro. 2. La flexibilidad, lo voy a subrayar para que lo observemos bien. Esta consiste en que los adultos poseen una carga educativa, formativa, llena de experiencias previas, familiares y económicas, y en ocasiones es necesario considerar los lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas para no afectar su proceso andragógico de aprendizaje. Lo vamos a explicar. La flexibilidad quiere decir que el mismo educando va a coordinar los tiempos en que él se va a sentar a estudiar, ¿verdad? El horario en el que él va a hacer sus tareas, el horario en el que va a leer, el horario en el que va a hacer resúmenes, el horario en el que va a girar todo en torno de la parte del estudio en sí, ¿verdad? Para que él pueda asimilar el conocimiento. O sea, va a venir el padre y no le va a decir su papá, a ver, tú te tienes que sentar a las 5 a estudiar, y a las 5 es tu horario, y a las 5 ya dejas de jugar, ver tele, comer y todo lo demás. No, el adulto dice, a ver, hoy tengo esta agenda, y a esta hora yo voy a estudiar el tema que estoy de mi curso tal, por ejemplo. Pero luego, ese día de lunes, al siguiente lunes él se da cuenta que en ese horario tiene que ir a sesión de trabajo y no va a poder estudiar esa hora. Entonces él tiene la flexibilidad de autocorregir su hora y decir, bueno, lo voy a colocar a esta hora y voy a estudiar, y estudiarlo sin que nadie esté vigilándole, ¿verdad? Porque hay una flexibilidad en base a su adultez, pero tomando en cuenta que esa flexibilidad no va a caer en no hacerlo, ¿verdad? En no estudiar. Es una flexibilidad para que pueda estudiar, para que él pueda tener sus propios horarios de estudio y cumplir con los objetivos y competencias de lo que se quiere evaluar. Por lo tanto, que flexibilidad no sea sinónimo de no hacerlo. Y eso solo se alcanza en la edad adulta, ¿verdad? Porque si en la pedagogía tú pones una flexibilidad al alumno en este punto, el alumno no lo va a hacer, ¿verdad? Muy pequeño, lo primero que va a hacer son sus otras prioridades, porque aún no ha desarrollado la capacidad de poder tener ciertas flexibilidades en ciertos aspectos muy superiores. Tendrá flexibilidad en aspectos en los cuales maneja según su edad.
Por lo tanto, la flexibilidad es un punto muy importante de la andragogía porque este principio nos lleva a que el adulto va a utilizar el tiempo, el lugar y las herramientas necesarias en el momento que él lo necesite antes de ser evaluado, para conocer y para aprender lo que se le está enseñando. Vale, pues entonces cierro estas ventanas, las otras ventanas, para quedarme solo en la inicial, la que teníamos en el vídeo anterior, donde hablábamos de los, recapitulizando, haciendo un resumen, los 3 principios de la andragogía son la participación, la horizontabilidad y la flexibilidad. Nos vamos a utilizar la herramienta aquí, ¿verdad?, de imágenes muy interesantes para hacerlas ver más claramente sobre los 3 principios de la andragogía, ¿vale? ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta que no vamos a utilizar el 100% de la pedagogía cuando educamos a adultos? ¿Por qué razón? Y eso nos va a llevar al siguiente tema, ¿sabes? ¿Por qué nos va a llevar al siguiente tema? Porque el siguiente tema es ¿por qué hay fracaso escolar muchas veces cuando el docente imparte al adulto? ¿Qué es lo que nos está llevando a ese fracaso escolar? ¿Vale? ¿Por qué caemos en un fracaso el cual decimos, pero ¿qué pasa aquí? Definitivamente tendría que ser por el método, ¿verdad? Cuando el fracaso escolar es demasiado, hay que evaluar por qué. Usualmente no está en los alumnos, no, está en el método, no está en el docente, porque un docente tiene la vocación, ¿verdad? La vocación de la docencia. Por lo tanto, no va a estar en el docente, en la persona de la docencia, no va a estar en el método. Entonces, la deserción escolar actualmente, la mayor parte de ella tiene 2 factores importantes. Una, es que hay alguna condición, algún síndrome o alguna afectación en el cociente intelectual. Y la otra es que el método que está utilizando el docente no es el adecuado. Cuando es en niños es pedagogía, cuando es en preadolescentes y adultos debe ser la andragogía. En adultos del todo es la andragogía y cuando son preadolescentes estamos mezclando un poco de pedagogía con un poco de andragogía, ¿vale? Entonces es el método. Hay que conocer el método y desde ya os invito a que tengáis clara la idea de que la pedagogía tiene horizontabilidad, participación y flexibilidad. Son los principios fundamentales de la pedagogía, ¿vale? Por lo tanto, ahí lo dejamos. Y el siguiente tema es, ¿por qué hay tanta deserción escolar? ¿Por qué hay tanto nivel bajo a la hora de las notas, de las evaluaciones a nivel adulto? Nos vamos a hacer esas preguntas en el siguiente vídeo, el por qué. ¿Por qué el adulto, por qué el preadolescente no logra aprender al 100% o al 90%, que sería el mínimo? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando este adulto tiene un cociente intelectual normal o mayor o tiene el tiempo para hacerlo y aún así hay pérdida, ¿verdad? Aún así hay deficiencia en su aprendizaje. Hay que dirigirnos al método, hay que ver el método. Ya claro, después de ver el método, de corregir esto, si aún persiste este problema, tendría que ser y ver hacia el docente. Pero eso sería el último momento, ¿verdad? El último momento es el que hay que ver hacia el docente. Por el momento estamos viendo hacia el método, hacia la técnica, hacia cada aspecto relacionado con cómo estamos facilitando la educación al aprendizaje de nuestro alumno, de nuestro objetivo principal, ¿verdad? Que es que el alumno satisfactoriamente vaya. Pues entonces me despido ya con este tema y con el siguiente que ya hemos dicho. Espero os sirva esto, principalmente que va dirigido para los docentes, pero no está de más para la población en general, para tener una idea de lo que estamos nosotros hablando en los docentes, ¿no? Hasta luego.